Buongiorno, benvenuti tutti. Grazie per essere qui con noi oggi. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i nostri relatori, a tutti i giornalisti presenti nella sala oggi, coloro che ci seguono online. Oggi presentiamo il lancio della piattaforma di disinvestimento nell'ambito minerario. Abbiamo una conferenza internazionale e quindi abbiamo interlocutori che parlano in lingua spagnolo e lingua inglese e quindi io proseguirò questa presentazione in inglese. Benvenuti. So, in the encyclical Laudato Si, Pope Francis introduced us to the concept of integral ecology, an approach that recognizes the deep interconnection between environmental, social, and human dimensions. And today's challenges also require a vision which is capable of embracing every aspect of global crises. Among those challenges is also the ecological crises that the world is facing, in which extractive industries do play a significant role. And in many parts of the world, as we know, mining activities have serious impacts on ecosystems and above all on local communities, often the most vulnerable. In response to this reality, around 40 faith-based organizations have come together to launch the platform of divestment in the mining industry. And this initiative promotes ethical finance within the framework of integral ecology. And it is inspired by social doctrine of the Church and its documents on ecology and responsible investment. And today we are here to present this shared commitment. And now we can begin with the panel of our speakers. So it is my pleasure to give the first word to Cardinal Fabio Baggio, Undersecretary of Dicastery for Integral Human Development, who I'm really happy to welcome here with us. Cardinal Baggio. Thank you for the kind introduction. Queridas hermanas y hermanos, estimado representante de los medios de comunicación, señores y señoras. En nombre del Cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, les doy la bienvenida a esta conferencia de prensa. Le agradecemos sinceramente su presencia en esta mañana, en la que será presentada una iniciativa que nace de una profunda convicción moral y espiritual. El lanzamiento de la plataforma para la desinversión en la industria minera y de la campaña Desinversión en la industria minera, coherencia ética para el cuidado de la casa común, liderada por la red Iglesias y Minería, con el apoyo de más de 40 instituciones. Vivimos un tiempo en el que la humanidad se enfrenta a una pregunta decisiva. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a las generaciones que vendrán detrás de nosotros? Esta pregunta no es abstracta. Tiene el rostro de comunidades concretas, de pueblos indígenas que ven amenazados sus territorios, de familias que pierden sus fuentes de agua, de montañas abiertas como heridas y de ríos convertidos en silenciosos testigos de la contaminación. La creación, que la tradición cristiana reconoce como don de Dios, no es una realidad que puede ser explotada sin límites ni responsabilidad. Cuando la tierra es tratada únicamente como una fuente de recursos, cuando el beneficio económico inmediato se convierte en el criterio supremo de decisión, se rompe una relación fundamental, la relación de respeto entre el ser humano, la naturaleza y el Creador. En muchas regiones del mundo, la expansión de la industria minera ha generado profundas tensiones sociales y graves impactos ambientales. Sabemos que los minerales son necesarios para numerosos aspectos de la vida contemporánea. Sin embargo, también sabemos que demasiadas veces su extracción se ha realizado sin escuchar a las comunidades locales, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas y sin considerar los límites de los ecosistemas que sostienen la vida.
La plataforma para la desinversión en la industria minera que hoy se presenta quiere ser un signo concreto de esta conversión necesaria. No se trata simplemente de una decisión técnica o financiera, se trata de un acto de coherencia con nuestra fe, con la defensa de la dignidad humana y con el compromiso por el cuidado de nuestra casa común. Es importante escuchar las voces de las comunidades que viven directamente los desafíos y los conflictos debido a la minería, tanto legal cuanto ilegal. No podemos permanecer en silencio frente a injusticias evidentes. Esta iniciativa quiere ser un paso más en el camino hacia una conversión ecológica real, capaz de transformar nuestras decisiones personales, institucionales y económicas. Muchas gracias. Thank you, Your Eminence, and thank you especially for reminding us that we live in the times when humanity faces a decisive question. What kind of world do we want to leave to those who come after us? As you highlighted, the question is not abstract, it has faces. These are communities, families, whose water is endangered. Thank you also for emphasizing the importance of listening to the local communities and considering that our ecosystems do have limits and tend to be forgotten in the face of the profit. Thank you, Your Eminence. We will go deeper into this topic, and I'll give the word to Cardinal Alvaro Ramazzini, Bishop of Huehuetenango, Guatemala, known for his defense of human rights, indigenous peoples, migrants, and social justice. Your Eminence, thank you for being with us. Muchas gracias y muy buenos días para ustedes, comunicadores. Gracias por su presencia, como también a la oficina de prensa. Gracias a Dios que estamos aquí vivos y con esta oportunidad de interrelacionarlos. Ustedes mejor que yo saben que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si desarrolló el concepto de ecología integral. Y con este concepto, el Papa Francisco, que de Dios goce, afirmó todo está interconectado. La naturaleza, la sociedad, la economía, el modo de entender y vivir la existencia, sea a un nivel personal como a un nivel comunitario. Y en este contexto, entonces, es muy inteligible aceptar lo que el Papa Francisco decía. El magisterio de la Iglesia debe de ser tal que ayude a encontrar soluciones a la crisis ecológica que en estos tiempos la humanidad enfrenta. Con la encíclica se devuelve al cosmos el lugar que le corresponde con un nombre muy especial, nuestra casa común. Yo reafirmo esta palabra, casa común, es decir, de todos y todas, incluidas las criaturas, aún las no humanas. La ecología integral, hecha popular por el Papa Francisco, es una respuesta muy adecuada a la crisis ecológica actual. Es un enfoque holístico que reafirma la interdependencia entre los seres humanos y su entorno. Todo está conectado. Se reconoce entonces esta interdependencia y no se trata solo de proteger la naturaleza, sino también de desarrollar un sentido de interdependencia existencial que favorezca lo que siempre la doctrina social de la Iglesia ha sostenido y defendido, es decir, la opción preferencial por los pobres. No solamente en el sentido exacto de las palabras, sino también porque en la actualidad, con las acciones humanas destructoras de la naturaleza, las consecuencias negativas se multiplican, no solamente en número, sino sobre todo en calidad. En este planteamiento no podemos dejar a un lado una respuesta que necesita una respuesta, una pregunta que necesita una respuesta.
¿Quiénes sufren más las consecuencias de los impactos ambientales que dañan y destruyen la naturaleza? Quiero tomar como ejemplo las industrias extractivas, concretamente la explotación de metales preciosos. En la diócesis en la que yo serví previamente como obispo, la diócesis de San Marcos en Guatemala, vivimos la experiencia del extractivismo de metales preciosos, oro y plata. Llegó a la región una compañía minera canadiense, la Goldcorp, con la anuencia del gobierno de aquel tiempo, por no llamarlo complicidad, obtuvieron la licencia de exploración y posteriormente de explotación. Su estrategia fue desde el inicio pasar desapercibidos. Y cuando comenzaron la fase de explotación, ninguno de los habitantes de aquella área tenía conciencia de qué estaban haciendo, qué era lo que buscaban, para qué lo buscaban y cuáles serían las consecuencias futuras. Es una zona indígena de la etnia Mam, muy pobre, muy empobrecida, olvidados del gobierno, sin acceso a excelentes servicios de salud y educación, con vías de acceso muy difíciles. Claro, la primera acción de la compañía fue comprar el terreno. No dijeron qué era lo que querían hacer con ese terreno. Lo compraron a un precio muy barato. Y es interesante porque después, cuando el dueño del terreno se dio cuenta de lo que realmente esa compañía buscaba, se lamentaba. Y sobre todo cuando comenzamos yo era obispo en esa región, cuando comenzamos a darle las informaciones de lo que significaba la ganancia de esa compañía, millones de millones de millones de dólares. Y en ese sentido, entonces, la lamentación. Bueno, al final de esta actividad extractiva, ese pueblo quedó tan pobre como antes. Tuvieron un poco de bienestar mientras se hizo la explotación, pero después todo siguió siendo igual. Pobreza, miseria. ¿Y quiénes fueron los más beneficiados entonces en esta actividad? Los socios de la compañía, los dirigentes de la sociedad de la compañía Goldcorp, la Bolsa de Valores de Estados Unidos y Canadá, los técnicos extranjeros que hicieron la explotación y los dirigentes empresariales. Las royalties que pagaron al gobierno guatemalteco fue del 3% de sus ganancias, 3%, con el hecho de que el gobierno tal vez, no sé, supo o no supo la cantidad exacta del oro y de la plata extraídos. ¿Fue una actividad legal? Sí lo fue. ¿Fue una actividad que promovió el desarrollo integral de aquellas poblaciones? No. En términos de justicia distributiva, ¿fueron justas las acciones de explotación minera? No. Ese es el reto. Hacer entender a los gobiernos y a los empresarios que no siempre lo legal corresponde al valor justicia. Y en términos de una ecología integral, esto que estoy diciendo adquiere mayor fuerza e importancia. Gracias por su atención. Thank you, Your Eminence. You reminded us again of a key principle of integral ecology, that everything is interconnected, nature, society, including the economy. And within this framework, you also reminded us that we are confronted with an important question: who suffers the most from the consequences of environmental impacts that damage and destroy our nature? And also thank you for posing this question: do legal actions always correspond to justice, especially when it comes to marginalized communities? So thank you, Your Eminence. And now I invite Monsignor Vicente Ferreira, Bishop of Livramento de Nossa Senhora Brasil and advisor to Iglesias y Minería Network, to take the word. Buenos dias com todos e todas, saludo especial ao Cardenal Baggio, Cardenal Ramazin e a todos que estão involucrados neste encontro da Rede Iglesias e Mineria. Eu venho de uma experiência dramática, trabalhei durante 6 anos em Brumadinho, Minas Gerais, e vocês conhecem os resultados da tragédia da mineria naquela região. Entre os muitos movimentos que nossa Igreja Latino-Americana e Caribenha ha realizado em defesa de nossa casa comum, a COP30 ha sido um exemplo de uma grande marcha
por la justicia climática en favor de los pueblos y de la tierra. Los resultados oficiales de las relaciones multilaterales entre las naciones han sido lentos frente a la gravedad del calentamiento global. Nosotros sabemos bien. Sabemos también que es urgente construir caminos de salida de los combustibles fósiles si queremos disminuir la contaminación de nuestro planeta, principal causa de los graves problemas climáticos. Sin embargo, las falsas soluciones del llamado capitalismo verde y los acelerados escenarios de guerra traem aún más preocupaciones para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, cuyos territorios están en la mira de este neocolonialismo militar, principalmente por cuenta de las llamadas tierras raras. Como respuesta a este preocupante escenario, el documento, yo quiero llamar la atención para este documento de la Iglesia del Sur Global, América Latina y Caribe, África y Asia, un documento que se llama Un llamado por la justicia climática y la casa común, conversión ecológica, transformación y resistencia a las falsas soluciones. Nos ha traído este documento una gran esperanza de una iglesia profética, defensora de la ecología integral. Con él reforzamos la necesidad de continuar sembrando los principios de Laudato Si. Es desde abajo que soñamos un mundo nuevo, desde las comunidades afrodescendientes, los pueblos originarios, los pescadores, desde la agroecología, desde todos aquellos que protegen los bosques y nuestros ríos. Así formamos una caravana en defensa de toda la creación. En este contexto, la red Iglesias y Minería, estamos nosotros. No nos cansamos de recordar que aunque existan otros agentes destructivos de nuestro planeta, la minería es sin duda la columna central que sostiene la búsqueda desenfreada de ganancias, más aún cuando nuestra sociedad se vuelve cada vez más hipertecnológica. La inteligencia artificial es un buen ejemplo de la enorme cantidad de minerales que consumen hoy las empresas tecnológicas del mundo, las Big Techs, que muchas veces pensamos que es una cosa ingenua de las nubes. Esta red compuesta por obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas y personas de buena voluntad, además de denunciar las heridas socioambientales causadas por las empresas mineras, como en Mariana y Brumadinho, Brasil, se hace presencia eclesial viva junto a las comunidades más afectadas. Su campaña de desinversión en la minería es un ejemplo de quienes sueñan con un mundo más justo y ecológicamente sostenible. Fieles al gran legado de la doctrina social de la Iglesia, especialmente a las enseñanzas proféticas de Papa Francisco, seguimos caminando con esperanza hacia nuevos tiempos. Y como afirma el Papa León, comillas, mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se sitúan cada vez más lejos del bienestar de esta minoría feliz. Tal desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera. Esta es la misión de la Red de Iglesias y Minería, denunciar, pero también anunciar. Es una misión profética. Así, termino, pensamos también en los actuales debates sobre la sinodalidad. Una tarea importante es seguir tejiendo redes de escucha y protección para las personas afectadas por la minería. Somos una iglesia también responsable
de amparar a quienes están en la primera línea defendiendo a nuestro pueblo, nuestros pueblos y toda la creación. Estas personas deben ser protagonistas de lo que llamamos ecología integral. Y es junto a estos hilos preciosos que ya están tejiendo una nueva historia, como podemos enfrentar incluso la gran cooptación que las grandes empresas extractivas ejercen sobre nuestras comunidades eclesiales. Finalmente, nuestra opción preferencial por los pobres y por la defensa de la creación no puede intimidarse ante las seducciones del dinero que actúan a través de quienes son más responsables de la destrucción de las maravillosas conexiones que Dios nos concedió para que fuéramos sus cuidadores. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It was very meaningful to hear the part of your reflection when you speak about communion, about the ecclesial presence. As you highlighted, the Churches and Mining Network is living ecclesial presence composed of bishops, priests, laymen, and women who are standing alongside those who are most affected by socio-environmental wounds. So thank you also for recalling Holy Father's apostolic exhortation de Laicite, in which he warns against imbalance. While the profits of the few grow exponentially, the majority fall further behind. So thank you for your intervention. And at this point, I would warmly welcome Ms. Yolanda Flores. Thank you. She's the leader of Aymara people in Peru. And as we know, her territory is among the most affected by the extraction of critical minerals. Ms. Liz Flores, you have the word, and we're happy to hear your testimony. Yuspagara Cuyaca, Suma Munata Hilatanaka Cuyacanaka, Suma Collana Urupana. Soy Yolanda, mujer aymara, y agradezco, ¿no?, a los señores periodistas porque me van a escuchar. Yo soy de Puno, soy mujer aymara, soy del pueblo indígena que vivimos nosotros a las orillas del lago Titicaca. Desde ahí nosotros experimentamos todo lo que es la violación a los derechos humanos. Están las empresas mineras contaminando nuestros territorios, nuestra chacra, nuestra ganadería, nuestra agricultura, en especial nuestras aguas, nuestros ríos, nuestras quebradas, nuestros bofedales quemadas. Frente a estas violaciones, el pueblo indígena Quechua Aymara Oro nos hemos dado un tiempo, ese tiempo que decimos el apacheta, de sentarnos, de reflexionar, de decir, ¿quién financia? ¿Quién da plata para destruirnos y envenenarnos poco a poco? ¿No? Estamos en ese momento de buscar más información. Estamos en ese momento de decir, si alguien puede ayudarnos a entender por qué pasa estas cosas. Y para nosotros muy importantes las redes locales, nacionales e internacional. También las plataformas, porque sentimos nosotros que son espacios donde podemos visibilizar nuestras problemáticas. Estas problemáticas que a veces como que ya no tienen solución, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, yo mismo quiero saber si tengo metales pesados. Una madre que dice, en vez de dar alimentos a mis hijos y a mis hijas, no sé si estoy envenenando. Cuando el Ministerio de Salud viene, dice, tienen anemia. No saben, pues ustedes, las mujeres, no saben preparar alimentos, no saben cocinar, pero no saben qué tipo de agua estamos tomando nosotros. Entonces, todo este dolor, esta preocupación, este sufrimiento,
nos invita también a nosotros a seguir buscando información, a seguir, a decir, estas problemáticas, esta boca es mía. Vean lo que está pasando. Y esa es la gran pregunta, vuelvo a decir, ¿quién financia? ¿Quién le da plata para envenenarnos? ¿Quién pone, no? Entonces vamos a seguir caminando, vamos a seguir nosotros investigando, porque ahí también necesitamos de nuestros profesionales, nuestros hijos, hijas, que ya están en las universidades estudiando, tenemos que articularnos. Por otro lado también, pastores, necesitamos que camine junto con nosotros, que nos acompañe en nuestras luchas. Queremos a nuestros obispos, a nuestros párrocos, no solamente que se dediquen a todo lo que es el sacramento, sino que estén junto con nosotros, orientándonos, caminando juntos para construir nuevas rutas, nuevos caminos. No queremos copiarnos, sino, como decían, ahí está la respuesta. En nosotros está la respuesta. Lo que queremos es que nos vean y que nos escuchen. ¿Quiénes somos? ¿Por qué reclamamos? ¿No? Por otro lado, también quiero decir, todos estos espacios de información, formación, es muy importante para nosotros porque nos sentimos incluidos. Yo siempre le digo a las hermanas, a los padres, ustedes tienen muchos retiros, estudian la Biblia, Laudato Si, pero ¿cuándo vamos a poner en práctica lo que dice Jesús? ¿Cuándo vamos a caminar a luz del Evangelio? Tu hermana, tu hermano, tenemos que cuidar nuestra casa grande, nuestra casa común. Tenemos que tener un respeto hacia nosotros mismos. Entonces yo termino, queremos acciones no violentas. Los pueblos indígenas no somos violentos, reaccionamos frente a esta vulneración de nuestros derechos. No nos toman en cuenta. ¿Por qué entregas mis tierras sin consulta, sin saber yo? ¿En qué te afecta pues? La norma dice así, yo soy la empresa, la norma me pide esto y estoy cumpliendo, ¿no? Y después se van, nos deja todo envenenado, teniendo en cuenta que en los cerros ahí está nuestra farmacia. Esos son de nosotros, nuestra botica del pueblo. Hemos resistido la pandemia con nuestra medicina natural que nosotros mismos tenemos, y esa sabiduría tenemos desde nuestros ancestros, desde nuestros abuelos. Pero ahora con esos remedios ya no podemos curarnos los metales pesados. ¿Qué hacemos? Antes no habían los metales pesados. Entonces yo quiero agradecer por este momento. Gracias, Yuspagara Paisuma. Thank you, Mrs. Flores. Thank you for your testimony and for sharing the perspective of your people on this matter. I now invite Sister Annelies Herzig to join us. Sister Annelies is a member of the Missionary Sisters of the Most Holy Redeemer. She's a theological consultor of DK Austria. Saludos a todos y todas. Gracias por su presencia y gracias por la invitación por la Red Iglesia Seminaria para compartir nuestra experiencia en Austria, que es un país del norte global. Yo voy a hablar de la problemática del oro que ha tocado el cardenal Ramazzini y las consecuencias en cuanto a inversiones del dinero eclesiástico. Como DK Austria, que es la agencia de desarrollo del movimiento católico de niños y niñas en Austria, comenzamos hace algunos años a reflexionar críticamente sobre el papel del oro en nuestra iglesia, basándonos en las experiencias de nuestros socios en África, Asia y América Latina. De ellos hemos aprendido mucho sobre los múltiples efectos perjudiciales de la minería de oro, a los que también hace referencia el Papa Francisco en Laudato Si. Nos preocupan sobre todo
de forma particular los derechos ecológicos de los niños. En el marco de nuestro trabajo, también hemos identificado la inversión de los bienes eclesiásticos en oro como uno de nuestros campos de acción. Desde el año 2018, la Iglesia en Austria cuenta con una directriz sobre inversiones éticas. Esta se basa en la convicción de que la inversión de dinero no es éticamente neutral. Los inversores eclesiásticos no deben apoyar con su dinero actividades contrarias a la doctrina social de la Iglesia y mucho menos beneficiarse de ellas. Esto es, en última instancia, una cuestión de credibilidad de la Iglesia. Por su directriz, la Iglesia austriaca quiere hablar con una sola voz. Ya en 2018 se abordó asimismo el tema de la minería y en particular el del oro. A nuestro juicio, en esta directriz de 2018, presentaba como demasiado seguros los distintos estándares de oro llamado sostenible. Así se mantenía abierta la posibilidad de invertir en oro. Por eso acogemos muy positivamente que, en la revisión de la directriz en 2024, se haya excluido la nueva inversión en oro físico para los inversores eclesiales. Esto ha sido posible, en particular, gracias a las voces provenientes del sur global, que han puesto de manifiesto que la minería aurífera debe ser considerada siempre de manera crítica en relación con los ámbitos de la justicia, la paz y el cuidado de la creación. El oro, en verdad, no tiene un uso práctico. Su valor se basa más bien en una atribución simbólica. Desde los tiempos antiguos representa el poder y la riqueza. Por eso, los inversores eclesiásticos deberían preguntarse si su dinero no podría utilizarse mejor para promover otros fines para el bien común. Cada nueva demanda de oro, incluso la de oro llamado justo o reciclado, incrementa la extracción de oro y, por tanto, prolonga el sufrimiento de las personas afectadas por la minería aurífera. Por supuesto, junto con el compromiso crítico frente al oro, debe ir de mano el fomento de otras formas de sustento. Hasta hoy, muchas personas se ven obligadas a trabajar en la minería para poder mantener a sus familias. Pero las directrices por sí solas no bastarán. Necesitamos un cambio profundo de mentalidad. De lo contrario, las directrices se cambiarán fácilmente cuando nos resulten incómodas. Por eso debemos escuchar las voces de las comunidades afectadas y permitir que resuenen en nuestros corazones. Gracias por su atención. Thank you, Sister Herzig. Your contribution reminded us again that the investments are not neutral and they can and should generate positive effects. We will now turn to Sister Mamalifar Poreku. She's a missionary sister of Our Lady of Africa, originally from Ghana, and an experienced leader in justice, peace, and integral ecology, who will speak about the commitment of faith-based organizations to integral ecology. Sister, please, the word is yours. Thank you very much for inviting me, and good morning to all of you. We are living in a decisive moment for humanity and for our planet. Across the world, two inseparable cries resound: the cry of the earth and the cry of the poor. Environmental degradation, economic inequality, and social exclusion are not isolated issues, but interconnected signs of a deeper rupture in the relationship between humanity, creation, and God.
This reality calls for a unified and transformative response. The Church offers this response through the vision of integral ecology, which affirms that care for creation, justice for the poor, ethical economic systems, and spiritual renewal must advance together. As emphasized in Laudato Si, everything is interconnected. This vision challenges not only reflection, but concrete and measurable actions. Integral ecology is not merely environmental concern. That is what Pope Francis tells us. It is a theological and moral framework rooted in Catholic social teaching. It emphasizes that the ecological crisis is inseparable from social injustice, from environmental degradation, from disproportionately affects the most vulnerable, especially those who depend directly on natural resources, as you have heard from my sister. This vision underscores humanity's responsibility as stewards of creation. The earth is a shared gift, and its care involves responsibility towards the poor, future generations, and all humanity. Economic life must therefore serve human dignity and the common good. Integral ecology calls not only for compassion, but also for systemic transformation, challenging structures that exploit both people and the environment. If the system don't change, we will see no change, because it's the system that is making what is happening today as we see it. Faith-based organizations play a crucial role because they manage significant financial resources, including investments and institutional assets. These economic decisions are not neutral. They carry moral consequences. When resources support industries that harm the environment or human communities, a contradiction arises between faith values and practice. Integral ecology calls for financial coherence, the alignment of economic decisions with ethical and spiritual principles. Divestment from harmful industries and reinvestment in sustainable and community-centered alternatives are concrete expressions of this commitment. Such actions demonstrate that economic systems can serve the common good and contribute to the protection of creation. Integral ecology also requires solidarity with communities on the front lines of environmental destruction. Many regions, often inhabited by indigenous peoples and marginalized populations, suffer from the impacts of extractive industries such as mining, deforestation, and oil exploitation. These areas can be described as martyred territories, where both ecosystems and communities are sacrificed for profit. And this is clearly declared where they show a figure where one side is green, the other side is all brown, and they call sacrifice zones. So there are zones that are sacrificed to satisfy the greed of the few. Faith-based organizations are called to accompany these communities by listening to their experiences, defending environmental defenders, and advocating for justice. Building networks of solidarity and amplifying the voices of affected populations are essential steps towards a more just and sustainable world. At this deepest level, ecological commitment is rooted in spirituality. And we have heard my sister calling out for that. It flows from an encounter with the love of Christ, which calls believers to compassion, responsibility, and concrete actions. True ecological transformation requires inner conversion, a change of heart
that leads to new ways of living. When creation is recognized as an expression of God's love, care for the environment and for others becomes an essential dimension of faith. This spiritual foundation ensures that ecological action is not merely technical or political, but deeply human and transformative. The ecological crisis demands more than gradual adjustment. It requires prophetic leadership. Faith-based organizations have the capacity to influence cultural values, public policy, and economic systems. By promoting lifestyles rooted in simplicity, solidarity, and care for creation, they offer a compelling witness that another way of living is possible. Such leadership involves turning reflection into action through responsible choices that promote justice, equity, and sustainability. Protecting creation becomes an essential expression of moral and spiritual responsibility. The ecological crisis is ultimately a moral and spiritual challenge that calls for conversion and action. It reveals the need to restore right relationships with God, with others, and with creation. Faith-based organizations are invited to respond with concrete commitments, aligning financial practices with ethical values, supporting vulnerable communities, and promoting sustainable alternatives. Integral ecology reminds us that creation is not a resource to exploit, but a gift to protect and share. The responsibility is clear, the urgency is great, and the time to act is now. Thank you for listening. Thank you, Sister, for this call to solidarity with the vulnerable people. You reminded us that the ecological action has a spiritual foundation, and it's not only technical and political, but deeply human and transformative when it's rooted in the recognition that all creation is an expression of God's love. And we will now conclude the conference with Father Dario Bossi, Comboni priest with extensive experience in areas affected by mining and coordinator of Churches and Mining Network. Father Bossi will tell us more about the network itself. Welcome, Father. Gracias, hermanas. Un saludo a todas, todos. Gracias por esta disponibilidad del espacio, de la difusión. Gracias por estar acá. Les saludo en nombre de la red Iglesias y Minería, que está presente como red ecuménica en 12 países de América Latina y del Caribe, y que apoya las comunidades amenazadas por la minería. Valora sus espiritualidades, sus vínculos con los territorios y también sus relaciones con los bienes comunes, en lógicas que superan el extractivismo predatorio. Somos apoyados por un consejo consultivo de 10 obispos. Tenemos también nodos en los territorios con diversos líderes cristianos de diversas confesiones. Acá tenemos algunos. Y también obispos locales que nos apoyan. Quiero compartir 3 puntos brevemente. Reflexionar sobre el vínculo entre minería y sistema financiero, ver cómo la Iglesia está trabajando esto y qué significa una plataforma que estamos lanzando y que ya hemos lanzado también en Latinoamérica, en Bogotá, en enero de este año. Hemos aprendido que las grandes corporaciones tienen una estructura de propiedad muy dispersa, con inversores internacionales. Por lo tanto, adoptan estrategias corporativas financiarizadas que se orientan a la maximización de los lucros, del valor para sus accionistas, los llamados shareholders. Y esto muy frecuentemente, como ha dicho también la hermana Mama Lífar, como hemos escuchado de Yolanda,
acontece con impactos violentos sobre la sociedad y también sobre los demás grupos de interés, los llamados. El sistema financiero, además de ser muy poco accesible al grito de las comunidades empobrecidas y de la madre tierra, muchas veces es reforzado por el propio Estado. Las empresas reciben incentivos fiscales, beneficios tributarios. Por ejemplo, en 2017, entre el crimen de Mariana y de Brumadinho, de que nuestro Monseñor Vicente es testimonio, la empresa Vale devolvió 33% a los accionistas y 11% solo a los gobiernos con impuestos. Entonces es muy más rentable para los bancos de las acciones do que para los estados. Entre 2018 y 2022, luego después del crimen de Brumadinho, tuvimos también varias otras empresas que recibieron 54 miles de millones de dólares en financiamiento de Brasil y del exterior. Entonces hay muchas inversiones y hay gestoras de capitales que invierten miles de millones con intereses en tierras indígenas o con histórico de violaciones de derechos. Hay bancos que invierten más de 1.000 millones de dólares en minería multinacional que actúa en Brasil, donde yo he vivido. Por todos estos motivos, la elección de la desinversión es una estrategia que nos parece una oportunidad para dar voz y fuerza a los pueblos. No es la única, naturalmente. La Iglesia tiene bastante experiencia en esto, con otros ejemplos. Hay desinversión en combustibles fósiles, hay desinversión de minerales de conflictos, hubo desinversión contra el apartheid, desinversión contra las armas, la pornografía, el juego, el tabaco. Hay muchos ejemplos en que la Iglesia también se posicionó. En el Sínodo de la Amazonía, en querida Amazonía, dice Papa Francisco que han llegado propuestas al Sínodo que invitan a prestar una particular atención a la procedencia de donaciones o otras clases de beneficios, así como a las inversiones realizadas por instituciones eclesiásticas o los cristianos. También hay un documento del Vaticano, Mensuram Bonam, elaborado en 2022 por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, que propone criterios para orientar inversiones financieras de las instituciones católicas, criterios de exclusión, de selección positiva y también de compromiso activo. Para terminar, ¿por qué una plataforma entonces en desinversión? Se propone la plataforma retirar las inversiones financieras de la minería que mata o que viola los derechos, como una respuesta ética frente a sus impactos sociales y ambientales. La plataforma invita a iglesias, congregaciones religiosas, organizaciones de fe y entidades sociales a revisar dónde están invertidos sus recursos financieros y a dejar de financiar los abusos de la minería. Su objetivo es promover la coherencia entre la fe cristiana, la doctrina social, como ha dicho también la hermana Annelise, y las decisiones económicas. Queremos también visibilizar los impactos del extractivismo minero sobre las comunidades y reforzar las alternativas económicas. En algunas etapas. Primera, informarse y reconocer los impactos, y reconocer la conexión entre las violaciones del sistema financiero. Segunda, verificar los códigos éticos de nuestras instituciones para que sean suficientemente fuertes para evaluar estas inversiones. Tercera, elegir formalmente la retirada del financiamiento o la no inversión en abusos de la minería. Y finalmente, animar la plataforma para que otros grupos y organizaciones entren en este camino. Muchas gracias. Thank you, Father Bossi, for this clear overview of the network and its activities from the beginning until today. We will open the floor for questions now. I kindly ask all the journalists to present themselves with their name and their media outlets and tell us who the question is addressed to. Do we have any questions? Okay. There.
Jacopo Scaramuzzi, Repubblica. Volevo chiedere se ci sono anche un po' di numeri, di cifre relativo a questo disinvestimento, cioè ad esempio quanto finora si è fatto, quante realtà hanno aderito e anche in termini, diciamo, di quantità di disinvestimento è stato realizzato. E seconda domanda, diciamo, questa vostra proposta è particolarmente attuale in un momento in cui, a causa della guerra e a causa dell'innalzamento del prezzo del petrolio, ad esempio la Cina sta riaprendo tutte le miniere di carbone e tutte le centrali elettriche a carbone. Quindi, diciamo, tanto profetica quanto difficile da realizzare in questo frangente. Se potevo chiedere un commento, non so se a Sua Eminenza o a qualcun altro, chi vuole rispondere su appunto il fatto che questa proposta cade in un momento storico in cui è particolarmente difficile realizzare una transizione ecologica. Grazie. Grazie Jacopo per la domanda. Posso rispondere in parte, poi magari... disculpe, en español. Con respecto a la cantidad de desinversión, decir que estamos ahora lanzando, ¿no? Entonces estamos como que haciendo un llamamiento para entrar. Es verdad que hay congregaciones y grupos que ya han manifestado en su historia o nos han mostrado en sus códigos éticos que ya han retirado sus inversiones de los fondos. Entonces, es un inicio que ya celebra adhesiones de algunos grupos. Añado que hay también congregaciones que tienen bancos éticos que exactamente de manera estructurada no solo desinvirtieron, sino que también construyeron orientaciones para que la eticidad del financiamiento pueda servir a inversores normales, inversores que quieren poner sus fondos en bancos éticos de iglesia que te garantizan que no se está invirtiendo en minería. Con respecto a la guerra, tal vez los colegas pueden hablar, pero es uno de los motivos que más nos ha llevado a trabajar en este tema de desinversión. Es verdad que hay guerras conectadas al petróleo y hay una fuerte necesidad y urgente necesidad de transición energética, pero también estamos testimoniando muchas guerras vinculadas exactamente a los llamados minerales críticos. Entonces queremos no silenciar que la transición energética sola no es la solución, sobre todo, como decía la hermana, por las zonas de sacrificio. Lascio agli esperti i numeri, non sono pronto a rispondere sui numeri del disinvestimento in questo senso, però il nostro dicastero da sempre ha accompagnato tutte le azioni che sono volte a mettere in pratica la Laudato Si e i principi fondamentali, e uno di questo riguardava proprio questo aspetto che stiamo trattando oggi. Io credo che sì, stiamo vivendo in un momento abbastanza critico, anche gli ultimi incontri a livello internazionale sui tavoli multilaterali a volte portano a dubitare degli effettivi passi in avanti che sono stati fatti, qualche volta anche a retrocedere, ci sembra, almeno da alcune dichiarazioni rispetto ad alcuni impegni presi. Però proprio in questo senso riteniamo che il ritorno al Vangelo, che è stato più volte invocato anche dai testimoni diretti, ci deve sempre spingere a fare la cosa giusta e a vederlo nella dimensione molto più grande, anche questo aspetto dell'estrattivismo e della questione mineraria, all'interno del più grande aspetto di questa stewardship, di questa amministrazione che è affidata alla famiglia umana sin dall'inizio. Vedete,
Molto spesso ci accorgiamo dei nostri errori quando questioni molto particolari ci toccano direttamente dal vivo. E oggi una crisi climatica, come la stiamo affrontando, oppure questioni di desertificazioni, conflitti, fenomeni atmosferici particolari, distruzione dei territori, ci toccano. Ma ci dimentichiamo di quello che è il principio fondamentale, ed è quello che noi siamo parte di questa creazione e non ne siamo i padroni. E nel momento in cui noi ci atteggiamo come padroni, quindi pensiamo di poter sfruttare tutto quello che ci è stato dato semplicemente perché è, tra virgolette, nostro, e non è vero, almeno dal nostro punto di vista cristiano. Noi pensiamo che sia un dono del Signore da amministrare, da custodire e da far crescere. Questo è quello che ci viene dato e ci viene rivelato anche dalle scritture ed è stato codificato in questi bellissimi 2 documenti di Papa Francesco. E questo lo riprendiamo. E direi ancora di più, anche nel momento in cui fossimo soli, all'alzare questa voce assieme a tante altre voci che partono dalle comunità locali, noi continueremo lo stesso ad alzare la voce e a ricordare questo, perché fa parte della nostra vocazione, della vocazione cristiana. E ricordiamoci anche qui nel Vangelo che ci dice proprio, no? Anche quando altri se ne vanno, il Signore chiede agli discepoli: anche voi volete andare quando le parole sono dure? Ecco, noi restiamo a queste parole dure che sono le parole del Vangelo, e questo impegno che è fondamentale che cerchiamo di portare avanti. Certo, facendo quelle azioni piccole o grandi, perché alle parole devono seguire i fatti, che sono quei piccoli modelli, quelle piccole scelte che possiamo operare anche nel quotidiano come comunità ecclesiali. Thank you, Your Excellency. We have a question there, Maria Elena. Grazie mille. Maria Elena Ribezzo di GEA. E io volevo per favore chiedere se potete precisare se il Vaticano punta sul disinvestimento perché in passato ha investito in attività minerarie e di estrazioni minerarie, e se anche io volevo chiedere se avevate considerato che per la transizione energetica le materie critiche sono imprescindibili, e anche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che è un altro ambito su cui il Vaticano investe. Anche in questo purtroppo io non sono un esperto della questione, vengo da un dicastero che si occupa della pastorale e mette in pratica la Laudato Si, domande che dovrebbero essere fatte agli organismi economici in questo caso, e magari lascio la risposta poi a chi è di competenza. Mentre per quanto riguarda noi, sì, come dicastero dall'inizio, siamo nati nel 2017, abbiamo sempre impostato lo stesso discorso e la stessa vocazione, in cui si parla di un investimento che deve essere etico. Sono stati citati alcuni documenti, ma ricordiamoci che comunque i documenti magisteriali sono sempre fondanti e ci rifacciamo sempre, soprattutto agli ultimi, dall'Evangelii Gaudium, no, che parla di economia, per poi andare alla Laudato Si, e l'ultimo Fratelli Tutti, in cui ci sentiamo totalmente coinvolti. Sicuramente ci sono altre questioni anche che andrebbero affrontate, abbiamo parlato anche di debito ecologico in alcune situazioni, e andrebbero anche approfondite, però sono sicuro in questo caso che quando si dice e si lanciano degli appelli, poi ovviamente si guarda anche in casa se ci fosse eventualmente da sistemare. Thank you, Your Eminence. We will take one more question. We're getting closer to the end. Nicole? Grazie, Nicole Winfield dall'Associated Press. Lo faccio la domanda in inglese o italiano? Però io non capisco di cosa stiamo trattando. Cioè, cos'è una piattaforma? È un sito internet? È un database dove persone possono scambiare informazioni? Precisamente cos'è? È una campagna? Non capisco. Grazie. Father Dario, will you answer? Sì, la piattaforma è un invito a un'adesione collettiva di organizzazioni, congregazioni, istituzioni ecclesiastiche per un processo collettivo e intercambiato di disinvestimento. Quindi è uno spazio di scambio di informazioni, di studio, uno spazio in cui sistematizziamo informazioni sul rapporto tra estrazione mineraria e mondo finanziario. È uno spazio in cui tutte le istituzioni che aderiscono possono
confrontare i loro codici etici di disinvestimento o di investimento, quindi in cui si possono ottenere informazioni più precise su quali sono i criteri etici che la Chiesa suggerisce rispetto all'investimento etico giusto, e è uno spazio che anche raccoglierà poco a poco adesioni formali, come chiedeva il collega, in modo tale da mostrare che poco a poco la Chiesa, in diverse sue istanze, sta aumentando la sua criticità rispetto all'estrazione mineraria che viola diritti e sta togliendo investimenti da questa. Quindi è anche una maniera per dare visibilità al peso simbolico e concreto degli investimenti ecclesiali. Thank you. I would like to thank the speakers once again, and thank you to all the journalists who were here present with us and who were following us online. You will have the opportunity to talk to the speakers in the hall, so you can remain here with us. Thank you for your interventions, and please don't leave us yet, because we have to take a group photo here after the conference, and we'll be staying here for the further interviews. Thank you very much.